unos días estábamos charlando con Marucha que tenía que ver con un elemento o elementos realizados aquí en Esquel que estaban fabricados a base de desechos biológicos, ¿no? Aquí en Esquel, o desechos que eran utilizados por el CIEFAP, y que algunos de esos objetos realizados tenían cierta similitud al telgopor. Qué lindo es pronunciar telgopor, pero me gusta el tergopor a mí, es mucho más no me copado. Termino, no ¿viste? Hay nada que me termine, no, es como que no me queda cómodo. Es como el refalar y el resfalar. Sí, o dentífrico. Sí, ¿para qué mierda? Como dijimos el otro día, esos nombres de horno, ¿eh? Así que llamamos a un especialista que trabaja hace mucho en tema de micología, que es el doctor, licenciado, investigador, Maximiliano Rugolo, que trabaja en el CIEFAP, obviamente hablando y linkeándolo con el CONICET. Gracias por venir, loco, ¿eh? Gracias a usted por la invitación, siempre muy ameno cuando se trata del tema de hongos. Yo voy a ir primero que nada a este tema que también me llamó la atención porque creo que lo habíamos tocado, pero bueno, despertó nuevamente el interés, Marucha, que tiene que ver esta relación de elaboración con desechos que terminan siendo parte de un objeto, de un material parecido al telgopor. Yo te lo largo así muy brutamente, pero me gustaría que lo desarrolles vos. Bueno, muy bien. Hay muchos hongos que tienen la posibilidad de degradar diferentes residuos agrícolas, forestales, básicamente porque su naturaleza se los permite, porque cuando uno los busca en el bosque, por ejemplo, los puede encontrar degradando un pedazo de madera, un tocón, un resto de algún vegetal. Entonces, naturalmente necesitan degradar esos residuos vegetales para alimentarse. Básicamente lo que nosotros hacemos desde el lado científico es aprovechar esas características naturales para darles de comer algo similar a lo que en la naturaleza consumen, que es el caso de cualquier desperdicio agrícola forestal. Pueden ser pajas, restos de la producción de cerveza, virutas, aserrines, orujos, y de esa manera armar sustratos para cultivar hongos. Generalmente lo que hacemos es cultivar hongos comestibles, y en muchos casos ese sustrato final después del cultivo puede ser aprovechado para diferentes aplicaciones, y una es la de darle cierta forma para generar un biomaterial, que en muchos casos se lo relaciona al telgopor porque tiene las cualidades o las características similares, sobre todo que son livianos, tienen una buena densidad y sí se los puede utilizar como un aislante generalmente térmico. Tremendo, tremendo. ¿Y eso fue hace cuántos años, Maximiliano? En realidad la generación de los biomateriales o el estudio de los biomateriales es un proceso que está en continuación. Sí hicimos trabajos más fuertes hace más o menos 5 años en el marco de una tesina de licenciatura de un colega hoy día, Mariano Aquino, en el cual, trabajando con diferentes hongos nativos, ¿no?, de Patagonia, fuimos evaluando la capacidad de generar biomateriales. En realidad generamos como planchuelas, le evaluamos diferentes parámetros y ahí surge la comparación con el telgopor, en realidad. Pero, ¿cómo generamos planchuelas? ¿Que mezclas eso con otra cosa? Claro, como te decía, nosotros en el laboratorio lo que de alguna manera generamos para iniciar un cultivo es lo que denominamos semilla, que básicamente en realidad es una semilla como tal, que puede ser trigo, avena o cebada, centeno, no importa. Y la combinamos con lo que llamamos micelio del hongo, que simplemente, para entenderlo, son filamentos. Pero vos me decís combinamos. ¿Qué, lo pones uno al lado del otro? Lo mezclas, es como si vas a una huerta y tirás semillas en un sustrato a base de tierra, de compost o lo que sea. En nuestro caso lo que hacemos es no desperdigar esporas de hongo, sino en la parte que se denomina micelio, que son como cordoncitos o filamentos que surgen de una espora. En realidad es como si fuese ya la espora germinada. Se la combina o se la mezcla con un trigo, un grano, o un arroz hervido puede ser incluso. Y lo que hace el hongo en esas primeras instancias es crecer y alimentarse a base de ese grano que uno le otorga o le brinda. Ese es el primer estadio para cualquier cultivo, sea de un hongo comestible o uno con un fin hasta estructural. Hasta ahí voy. Bien. Se puede, por ejemplo... ¿Qué te me estás tratando de explicar una cosa? No, pero creí que había terminado. No, es que me falta entender igual el paso siguiente, claro. Ah, perdón. A veces cuando no tenemos materiales y no lo podemos hacer muy gráfico, cuesta imaginárselo, está bien. Sí, yo aproveché una pausa y me metí, pero te permito disculparme. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, o sea, eso es como crece el hongo. Exactamente, crece en un grano que, aprovecho en un paréntesis, el día de hoy CIEFAP tiene un laboratorio de producción de blanco que se denomina así,
porque lo que hace es generar ese grano con el micelio para que cualquier productor pueda adquirirlo y cultivar hongos comestibles, por ejemplo, ¿no? Bien. Nosotros en los estudios que hacemos arrancamos de ese micelio con el grano Sí. y lo volvemos a combinar o a mezclar con un residuo agrícola forestal, que puede ser una viruta, puede ser, como te decía, el residuo de la producción de cerveza, pueden ser los orujos de la producción de vino. Como vas pueden viendo ser las con qué sardines. mezclarlo para ver qué conviene, Sí, por ejemplo. porque Ok. como naturalmente pueden degradar sustratos vegetales porque Claro. se nutren de eso en la naturaleza, nosotros aprovechamos esa posibilidad para generar lo que nos interesa, básicamente. Bien. Y buscamos obviamente residuos que estén en alta disponibilidad en la región. Entonces, sobre todo los que te mencionaba son los que tenemos en alta disponibilidad. Y Bien. entonces el paso 2 sería, ya teniendo la semilla está crecida con el micelio del hongo, lo que observaríamos es básicamente todo como un algodón blanquecino. Sí. Cuando se les pudre un tomate o algo Tal en la heladera, cual. que se hace todo como una cosa algodonosa, Sí. si bien son otro tipo de hongos, pero básicamente la estructura es más o menos la misma. Y bueno, y en ese caso lo combinamos con el sustrato que nos interesa, le damos un uso a un residuo de otra producción y generamos lo que se denomina sustrato para hacer crecer el hongo de nuestro interés. Muchas veces ese hongo es comestible, entonces le damos todo un proceso de cultivo donde hay muchas etapas más involucradas y hacia el final del periodo de cultivo cosechamos lo que nos interesa comer y nos vuelve a quedar un sustrato remanente, ¿sí? Que venía a base de cualquier residuo agrícola forestal, Sí. que podemos compostarlo, es decir, introducirlo en un lombricompost para tener obviamente un nuevo material rico en nutrientes que puede ir a una huerta, o podemos procesarlo de otra manera, en donde, por ejemplo, está involucrada la deshidratación de ese bloque o de ese pan, de ese sustrato, y darle una utilidad, por ejemplo, de biomaterial. Entonces ahí es donde entra la parte de la relación o de la semejanza con los telgopores. Bien. Porque yo a ese sustrato final le puedo dar múltiples aplicaciones. Desde la producción de biocombustibles, desde el compostaje o desde los biomateriales. Pero es todo orgánico. Sí. No, impresionante. Tremendo. ¿Se utiliza, por ejemplo, alguna gente para combatir otra plaga que pueda atacar al hongo que te interesa producir? Como por ejemplo cal o cloro y ese tipo de cosas. ¿En los sustratos me estás preguntando? Sí. Sí, en general yo lo resumí muy rápido, pero esos sustratos en realidad se pasteurizan, es decir, se los somete a una temperatura adecuada, que puede ser 70 grados, a veces se puede autoclavar, que ya funciona, ya son equipos especializados que funcionan a 121 grados. Qué bueno. Y de esa manera nosotros a los residuos que adquirimos del ambiente le bajamos la carga microbiana para favorecer el crecimiento del hongo de interés. Eso es lo que se puede obviamente usar cal, hay otras maneras de procesar el material, pero lo que más utilizamos es el vapor. Entonces, por calor, por transmisión de calor a través del vapor, eliminamos los microorganismos que nos pueden ser contaminantes y favorecemos el crecimiento de nuestro hongo. Y después recién se le pone el micelio. Exacto. Una vez que el sustrato se pasteurizó, esperamos que se enfríe, porque si está a 70 grados no crece nada. Que es la semilla, en definitiva. Sí, la semilla o que se llama blanco, se llama inóculo, micelio, semilla micelio. Qué bueno, qué interesante, porque además es un emprendimiento que a partir del estudio del CIEFAP y de toda la gente que trabaja en esta característica de trabajo, digamos, valga la redundancia, se puede llevar a producir en pequeña escala a muchos productores. Y es una muy buena oportunidad para mucha gente que no tiene en este momento una salida laboral, que lo puede tomar como un emprendimiento personal, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros tratamos siempre de apostar a eso. En principio nuestras divulgaciones o nuestra transferencia es como una alternativa. Hay otro tipo de producciones. Yo acá hablé de sustrato, que son producciones un poquito más complejas porque requieren otras etapas, pero también podés cultivar hongos ya yendo directamente a los comestibles en troncos, donde directamente usás o aprovechás una extracción de leña, por ejemplo sauce, que es algo que se aprovecha mucho, y dejás palos que tengan las condiciones necesarias para cultivar hongos en tronco. Entonces podés acoplar un sistema de producción hortícola con la producción de hongos comestibles, que también te da otra estacionalidad, porque de repente ahora en el otoño vos podés producir hongos comestibles que es un momento donde ya todo lo que es huerta básicamente está terminado, y aprovechás el invernadero, aprovechás las mismas instalaciones. Entonces en la transferencia que nosotros buscamos es justamente darle a las personas otra oportunidad, por lo menos a lo largo del año. Y acá hablando solamente de producción, después tenés toda la parte de hongos silvestres que también son comestibles, entonces se empieza a acoplar el micoturismo, las micosendas, o sea,
el abanico de posibilidades es muy grande. Diferentes etapas de producción desde el mismo recurso, y es tremendo cómo Increíble. se va generando en distintos estadios la utilización de la producción de hongos, hasta lo turístico termina por el servicio, ¿no? Total. Sí, lo turístico, bueno, tiene también esa posibilidad de darle a la zona o a la región un valor estacional en el otoño, que generalmente, o sea, acá es verano, invierno, ¿no? Por el esquí o por las actividades lacustres, y en el otoño podríamos tener una actividad de fotografía, de apreciar la naturaleza en un entorno amigable, salir a reconocer, identificar especies, las comestibles, las no, o las que cumplen un rol determinado en el ecosistema. Maxi, con respecto ahí decías, bueno, ¿no? En esta transferencia también de conocimientos, de producción que se envía o se trata de llegar al sector público y privado también en algunos casos. ¿Hay interés del sector privado, por ejemplo, de acercarse al CIEFAP, un interés propiamente dicho por los comestibles, voy directamente, ¿no? Que es uno de los máximos laburos que están haciendo? ¿Se acercan para obtener información, para obtener datos de cómo se puede llevar adelante esto? Sí, claro. En general, por ahí las grandes producciones, como por ejemplo la cervecera, que es bastante fuerte, no solo a nivel nacional, sino también regional, en el último tiempo están buscando, ¿no? Una alternativa con sus residuos, que generalmente se desperdician o se llevan a producciones porcinas, por ejemplo, pero sí hay un interés de estos sectores particulares, como el cervecero, para darle un valor agregado, y ahí es donde empiezan a surgir demandas de la utilización de estos residuos. Nosotros, a través de proyectos específicos, empezamos agarramos esa inquietud de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y empezamos a generar el conocimiento. Entonces ahí empiezan actividades de laboratorio que finalmente se transfieren con una guía, un manual, una capacitación, para darle un ciclo, un cierre a esa inquietud. Después, obviamente que ya es parte del privado de adquirirlo o no. Total. El conocimiento muchas veces surge de una inquietud que puede venir del sector público o del sector privado. Totalmente. Actualmente, ¿cuál es el mayor trabajo donde estás más metido en la investigación y laburo ahí en el CIEFAP y el CONICET? Y bueno, en realidad estoy con la búsqueda de sustratos, siempre sigo con la búsqueda de sustratos de alta disponibilidad en la región y diversificando el número de especies para cultivar. Generalmente arrancamos con Gírgola, que le llaman también el hongo ostra, por la facilidad. De a poquito nos fuimos metiendo en shiitake y fuimos abriendo el abanico. Perdón, ¿cuál es el shiitake? Ay, me encanta, ¿Cuál los es? japoneses a full. Sí, es un hongo muy valorado por la comida o la cocina japonesa. Es un hongo que tiene grande, parece un champiñón, digamos, pero de coloración chato, ¿no? castaña. Me suena que es chato, ¿o no? No, tiene el típico piecito con sombrero, como el un imaginario champiñón, sí, pero de coloración castaña, marrón oscuro. Sí, eso sí me acuerdo. Y Pero puede no me tener acordaba. escamitas arriba. Mira. Y es un hongo que tiene un aroma, digamos, muy agradable. O sea, también llama la atención en la parte gastronómica por el aroma que presenta. Y bueno, es un hongo que tiene obviamente otras dificultades respecto a la gírgola, pero que también hemos logrado cultivar con residuos regionales. Entonces, en el trabajo actual estoy como ahí abriendo un poco el abanico hacia otras especies. Y ahora puntualmente me voy a enfocar con uno que se llama el hongo de invierno, vulgarmente lo conocen así, que tiene muchos atributos para crecer a bajas temperaturas, y eso sí lo vemos como una alternativa en Patagonia, sobre todo en épocas como otoño e invierno, donde la temperatura es más baja, y te da una alternativa productiva real con un hongo que crece incluso a 6 grados. Perdón, ¿ese hongo es de acá? Aparece de manera nativa en el bosque, en los ñirantales, pero nosotros obviamente cuando trabajamos hacemos una descripción de las, por decir así, aislamientos o cepas o variedades, no sé cómo el público lo pueda llegar a entender mejor, con las nativas, con las que crecen de manera silvestre, pero siempre tenemos el puro, el backup de las comerciales, o que ya están probadas porque tienen otra potencialidad, ¿no? Es como cuando uno selecciona una semilla para cultivar, no sé, cualquier planta, lo mismo hacemos con los hongos en el laboratorio. ¿La idea de tu investigación es lograr las condiciones para generar mayor diversidad de hongos? ¿Para poder hacer crecer diversidad de hongos? En realidad, mi objetivo es trabajar con los residuos agrícolas, forestales, revalorizarlos para generar hongos comestibles, diversificar el abanico de hongos comestibles en la región y revalorizar el sustrato remanente, que ahora estoy más metido con el lombricompostaje y la producción de biogás. Esa sería como la línea muy resumida, una pata de lo que es la parte de cultivo, y después tengo una pata, por decirlo así, que es la de los silvestres, en donde yo básicamente me meto a los coiguales,
y me pongo a relevar la productividad de los bosques en cuanto a hongos silvestres comestibles. Porque otra patita que tenemos es la de divulgar cuáles son los hongos comestibles de manera, o que aparecen en el bosque de manera silvestre, pero no tenemos mucha data de cuánto genera un bosque. Entonces también la información que le tenemos que dar al emprendedor, al productor, al que quiere aprovechar o darle un uso múltiple al bosque, es cómo podría, digamos, realizar esa extracción. Pero si no tenemos data de cuánto produce un bosque, no podemos transferir completamente la información. Claro. Bien, pero por suerte toda la inversión que están tirando ahora en ciencia para que se salir. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora estamos bastante acotados, pero si hay algo que es muy valorado en la ciencia argentina, o nosotros científicos también, la parte médica, es que le ponemos el pecho a todo y seguimos dándole para adelante. No puedo, primero y antes que nada, lo reiteramos 50.000 veces aquí en el programa y en los diversos espacios también, que nos gusta hacer como la barra brava, digo, de la ciencia, ¿no? Porque somos medio fanas del laburo que hacen, a veces de una manera más solapada, más tranquilo, sin mucha fuerza para comentarlo hacia afuera, y de algunos años atrás en adelante están con mucha fuerza también vinculándolo a la sociedad, que ya viene esa vinculación, pero creo que de una manera más coloquial o cotidiana. Fanáticos total del laburo que hacen, y estamos en un momento difícil, difícil en muchos sentidos, en lo económico, en lo político, etcétera. Y quería preguntarte cuál es tu mirada respecto a lo que está sucediendo con respecto al CONICET también y becarios también, obviamente, que están en una situación aún más difícil. Bueno, sí, la verdad que la situación es compleja. En mi caso particular, entré hace muy poquito como investigador asistente de CONICET. Es una institución de mucho renombre, entonces yo creo que la tenemos que proteger entre todos, como vos decís. En este momento me encuentro en una situación de que ingresé, pero nunca sabes hasta qué momento estás o no adentro. Y sí, sobre todo los que de alguna manera están sufriendo mucho más son los becarios, que saben que en el determinado momento se termina su beca y pueden optar por una nueva, obviamente, pero los números han bajado drásticamente. Si antes daban 500 becas, ahora van a dar o otorgar 100, por decir un número al aire. Y obviamente que ellos son los que más se van a ver complicados con esta situación, este panorama. Esperemos que... No sé cuánto tiempo va a durar, la verdad no lo sé. Pero sí, por ejemplo, en nuestro caso se nos han otorgado de alguna manera proyectos, pero no bajan los fondos. Entonces, muchas actividades se van frenando, sobre todo estas que requieren ir al bosque, que necesitas combustible para moverte, para tomar datos. O sea, hay toda una logística que necesita financiamiento, si no, no se pueden desarrollar estas cosas. Y es, como vos mencionabas, también es una cadena, porque si nosotros de nuestra base no generamos ese conocimiento, tampoco lo podemos transmitir. Y en muchos casos hay inversiones que vienen justamente de proyectos nacionales, en donde nosotros vamos a transferirle algo a un productor rural y vamos con una estufita para que deshidraten sus hongos en la estufa leña, y eso viene de proyectos, ¿no? No ponemos nosotros directamente, no tenemos la posibilidad de comprar una estufa. Entonces todo ese círculo depende sí o sí del financiamiento de nación y del sostenimiento de la ciencia pública y de la ciencia que nosotros generamos. Maxi, pregunta que tiene que ver con algo que estaba charlando también con científicos y científicas, en este caso de Rosario y Buenos Aires hace unos días, ¿no? Yo sé que es dura la pregunta, pero en el caso de que se profundice la situación en el aspecto de la investigación y hay ofrecimientos en el exterior o en otro lugar para trabajar, ¿encararías otro lugar para trabajar? Mira, yo he tenido la posibilidad de ir a múltiples sitios afuera y la verdad que no sé si me lo tomaría como para irme. Sí creo que es muy importante cooperar y colaborar con el exterior, pero no, yo creo que nosotros tenemos que tratar de mantener lo nuestro acá. O sea, yo al menos estoy como muy arraigado a este sitio y toda mi investigación se basó en Patagonia. Maxi, ¿necesitas acá vos? No nací acá, nací en Campana, provincia de Buenos Aires, pero bueno, vengo de 4 años, ya tengo 35. Y sí, me siento muy arraigado, entonces yo creo que hay que buscar la manera de defenderlo. Esa es la verdad que mi opinión, ¿no? Maxi, felicitaciones y muchas gracias, loco. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Maximiliano Rugolo estuvo con nosotros aquí en la radio pública. Esto es La Aristocracia, Radio Nacional Esquel. Sigamos
tratando de entender cuál es la labor de los científicos, que muchas de las cosas que nosotros realizamos, en las cuales nos basamos, en las cuales caminamos, en las cuales comemos, en las cuales nos movemos, en las cuales estamos viviendo, tienen que ver con investigaciones, con trabajos de los científicos y científicas de aquí de la Argentina. Vamos a la música, no sé qué vamos a escuchar.